actualidad regional. Y estamos en contacto con Ángel Roa. Él es miembro de la Comisión Nacional Evangélica por la Familia acá en la región de Magallanes. Bienvenido, Ángel. Y nuevamente acá en Vox Populi. Estuviste en el programa 1 de Vox Populi de este año 2020. Así que bienvenido, bastante especial. Bueno, y comenzamos hablando sobre el tema constitucional y lo que ustedes opinaban al respecto. Y ahora, por supuesto, ya quedando poco tiempo para que llegue el plazo del plebiscito, es absolutamente necesario comenzar a conversar sobre este tema. Bienvenido nuevamente, Ángel, al programa. Muchas gracias Dante por la invitación también, y no tenía esa información que había estado en el primer programa del año del 2020. El primer invitado del programa, del primer año. Sí, por supuesto. Excelente. Ángel, bien, entonces, bueno, ha pasado bastante tiempo, yo lo tengo absolutamente claro, pero nuestros auditores también, se han sumado nuevos auditores, quisieran conocer quién compone Confamilia, cuál es su orientación y cuál es su postura dentro de lo que es esta convocatoria ciudadana al plebiscito. Bueno, comentar que nosotros como Confamilia llevamos ya algunos años trabajando, sobre todo para poder, para poder informar a la iglesia evangélica acerca de los distintos temas que iban apareciendo en la agenda pública. Hace 15, 20 años atrás. Anterior a eso, es muy poco lo que la iglesia evangélica se había involucrado en lo que eran estos temas que tienen que ver un poco más con las leyes, con los proyectos, y generalmente porque en general no tenían que ver con lo que nosotros pensábamos. Pero hoy día sí, todo lo que se está trabajando en el Congreso en general afecta el modo en que nosotros vemos la vida y la sociedad. Entonces, por eso es que también nos hemos ido involucrando, y ya, como decía, son 15, 20 años que estamos trabajando, y obviamente que de este proceso, que es el proceso constituyente, no nos podíamos restar. Así que desde el año pasado ya, que hemos estado en distintas charlas, foros, informándonos también para poder informar a las personas, y ya también cumpliendo un rol no solamente dentro de nuestras congregaciones, sino también hacia afuera. Ayudando, sobre todo ahora último en este tiempo de pandemia, en distintos frentes, con tal de poder ayudar a la gente que la estaba pasando mal y que la está pasando mal. Por supuesto. Bien, y Ángel, y damos fe respecto de lo que ustedes comunican ahora, de su preocupación por lo que está sucediendo en el entorno, fuera de lo que es el tema que ustedes generalmente, o sea, que principalmente los reúne, que es la fe en general, pero claro, tienen inquietudes como ciudadanos y ustedes actúan quizás como un grupo, un tanque de pensamiento, un grupo de debate, en el cual ustedes van desarrollando ideas respecto de lo que va sucediendo. Ahora, bueno, nos convoca el tema del plebiscito próximo, y quería primero consultar respecto de definición entre el apruebo y el rechazo, y luego pasemos a ir desglosando distintos argumentos de por qué sí y por qué no. ¿Apruebo o rechazo? Rechazamos. Perfecto, pero ustedes están conscientes de que quienes aprueban tienen una serie de demandas sociales que se han ido manifestando respecto del sistema previsional, de salud, pensiones, etcétera. Sí, bueno, ayer de hecho estuve en otro programa que me invitaron, y, o sea, con la persona que nos tocó debatir en ese encuentro, estamos de acuerdo en que hay demandas sociales, y eso nosotros en un comunicado público que hicimos hace poco, lo manifestamos también así. Creemos, igual que muchos de los que van por el apruebo, de que hay problemas en la salud, hay problemas en las pensiones, hay problemas en la educación, pero el modo de ver nuestro es que las soluciones la gente no puede seguir esperando otros 3 años para poder obtener respuesta. Y
y también lo que yo comentaba ayer, y es que muchas veces la gente piensa de que si cambiamos la Constitución, los problemas se van a solucionar de la noche a la mañana. Y sin embargo, nosotros vemos a gente que va por el apruebo, como el abogado constitucionalista Sergio Verdugo, que él sostiene en una entrevista en CNN de que en realidad los problemas sociales que tiene la gente no se van a resolver solamente porque cambie la Constitución. Lo que nosotros deberíamos estar pidiendo es que las personas que se escogieron para estar en el Congreso realmente trabajen por lo que se les escogió, que fue lo que nosotros vimos, por ejemplo, hace poco con el tema del 10% de la AFP, que decían, cierto, que era imposible por este modelo constitucional, y sin embargo, cuando hubo voluntad política de sectores de derecha y de izquierda, fueron capaces de ponerse de acuerdo para lograr sacar un proyecto adelante. O sea, si eso nosotros lo tuviéramos en todos los demás temas y realmente estuvieran haciendo la pega por la cual se le escogió, realmente nosotros sacaríamos el país adelante no en 3 años más, sino ahora. Y por eso es que nosotros estamos principalmente por el tema del rechazo. Además que también nos preocupa, por ejemplo, que el acuerdo de paz que se logró el 15 de noviembre fue hecho principalmente por los partidos políticos de siempre. Ya los mismos que en 30 años no hicieron nada, se pusieron de acuerdo porque principalmente veían que sus beneficios estaban siendo afectados, se pusieron de acuerdo para sacar esto adelante. Y dejaron, cierto, una letra chica en el acuerdo de paz, que las elecciones iban a ser igual que la elección de diputados, es decir, que los independientes tenemos 0 opción en ese proceso constituyente. Hasta el momento, cierto, a menos que haya una modificación, serían electos igual como se escoge un diputado. Es decir, que ahí los que tienen prioridad son los partidos políticos, los mismos que durante 30 años han perpetuado los problemas que pudieron haber solucionado cuando tuvieron mayoría en las cámaras. Entonces, eso a nosotros obviamente que nos preocupa, y más cuando uno ve que en los últimos días, cierto, vemos a gente como Lavín, como Longueira, como Matei, sumarse, cierto, por el apruebo, la mayoría del gobierno actual sumarse por el apruebo, y uno se pregunta, pues si uno ve, cierto, lo que hizo Longueira en su tiempo cuando estuvo viendo la ley de pesca, que lo único que hizo fue asegurarse él, y uno se pregunta, pues, ¿por qué ahora están trabajando también por el apruebo? Sí, entonces, ¿será que buscan poder también sacar una prebenda a través de esto? Entonces, por eso creemos que una hoja, entre comillas, como se le llama, hoja en blanco, es peligrosa, porque los derechos que hemos adquirido como ciudadanía los vamos a poner todos sobre la mesa y sin la seguridad de que vamos a ganar algo mejor. Perfecto, ¿no? A mí me dejó muy claro tu ejemplo respecto de lo que ustedes proclaman para cambiar la Constitución, porque ustedes no se oponen a cambiar la Constitución, sino más bien rechazan algún mecanismo que esté que sea extraparlamentario, o sea, crear un parlamento paralelo para tratar la Constitución, siendo que el ejemplo claro que los temas constitucionales se deben tratar en el Parlamento, como pusiste un gran ejemplo que fue el más reciente, el cambio constitucional por el 10%, que en pocos días, quizás en cosa de horas, finalmente lograron alinear a parlamentarios de otros sectores para sacar una ley que seguramente uno puede analizar si es beneficiosa o no, pero en el fondo se hizo por un tipo de necesidad, y que del momento en que se están de acuerdo, perfectamente pueden hacer modificaciones sustanciales a la Carta Magna, y por qué no también cambiarla prácticamente por completo. De hecho, en los últimos 30 años se le han hecho tantos cambios a la Constitución que no es exactamente la misma para nada respecto de la que ya se modificó el 89, y para qué decir la cual se dictó en el año 80. Ahora, respecto de lo que ustedes consideran directamente que les atañe a ustedes como fe evangélica, ¿hay algunos artículos de la Constitución que a ustedes les ha favorecido
desde un momento quizás que quizás eran un grupo más pequeño, ahora hemos visto cómo ha crecido la fe evangélica dentro de lo que son los cultos acá en Chile en general. Entonces yo quería saber cuáles son los puntos de esta actual constitución que a ustedes no quieren ceder en dejarlo en una hoja en blanco, que para ustedes son fundamentales que se mantuvieran y que a ustedes les da la seguridad como iglesia evangélica de que se les están respetando todos sus derechos. Bueno, hay distintos temas que a nosotros nos preocupan. Por ejemplo, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, ¿ya? Que es un tema que a nosotros nos preocupa bastante porque sobre todo en los últimos días hemos visto, por ejemplo, cómo avanza el proyecto de educación sexual integral, que muchas veces busca que el Estado se haga cargo de labores que nos corresponden a nosotros como padres y a nosotros como padres ver los tiempos en los cuales nosotros vamos enseñándole a nuestro hijo cómo abordar este tema, porque la sexualidad, cómo la aborda una persona que muchas veces profesa la fe cristiana, o mormona, o testigo de Jehová, muchas veces no va a ser la misma a la visión que tiene el Estado. Y eso a nosotros nos preocupa un montón porque claramente creemos que si se saca ese artículo del derecho preferente de los padres de educar a los hijos, vamos a estar frente a un Estado que lo que puede terminar haciendo es adoctrinar, como lo dijo hace un tiempo un senador, aunque no quieran nos vamos a meter con sus hijos, y nos preocupa que puedan adoctrinar y uniformar con una línea de pensamiento a los niños, que es para lo que muchas veces se ocupa la educación. Lo dijo Lenin en la Unión Soviética, de que a través de la educación se podía adoctrinar a los niños para que creyeran. Pasa en China. Por ejemplo, les menciono solo un caso. Allá a nuestros hermanos que son cristianos, a los niños, el cristianismo en China está prohibido, en primer lugar. En segundo lugar, a los niños se les enseña que si sus padres en su casa leen la Biblia, lo comuniquen a sus autoridades dentro del colegio. Y así, a través de ese método, toman preso a los padres que, contrario a lo que dice el Estado, se declaran cristianos. Entonces, claro, uno puede decir, no, es que es un extremo, ¿cierto? Y claro, es un extremo, pero ¿estamos que eso pueda pasar en nuestro país? Si no está consagrado algo en la Constitución, yo creo que no. Y es los ejemplos que nosotros hemos visto en casos más cercanos, como Venezuela o Bolivia, que hace un tiempo atrás trató de restringir la libertad religiosa, por ejemplo, del mundo evangélico. ¿Por qué? Porque hay algunos sectores que piensan que nuestra opinión muchas veces es riesgosa para el modo de sociedad que a veces se está construyendo. Y ahí nosotros creemos en la libertad de que las visiones se tienen que contraponer en el mundo de la idea y que gane la que más tenga respaldo. Entonces, cuando un sector comienza a segregar de esta forma, es complejo. Y eso no solamente es algo que pienso yo, si hace poco en un programa veía, no recuerdo el nombre, pero decía lo siguiente, decía, yo voy a luchar como constituyente para que en la Constitución quede consagrado que tengamos un Estado laicista, donde la religión no tenga injerencia. Y un Estado laicista es distinto al Estado laico que nosotros tenemos en nuestro país. Ya no es nada parecido, porque el Estado laico permite que los cuerpos intermedios participen en relación con el Estado para hacerse parte de las problemáticas. Por eso es que en nuestro país nosotros actualmente tenemos acceso a las cárceles, a los hospitales, a los colegios, y podemos desde nuestra mirada, desde el cristianismo, ayudar a las personas. Y eso ha sido súper útil, sobre todo de distintos sectores, de izquierda y de derecha, reconocen el aporte de la iglesia en las cárceles, por ejemplo. Y eso sí, también estaría en riesgo si nosotros
no tenemos asegurado una constitución, un modelo de Estado laico, sino un Estado laicista. ¿Cómo es el caso de Uruguay? Ya que es un caso bien cercano, un país cierto vecino de Latinoamérica, donde nosotros vemos, yo tuve la oportunidad de estar allá el año pasado, y allá ni en las universidades, ni en la escuela, ni en ningún lugar público pueden haber símbolos religiosos, se puede hablar con libertad de la fe, y por ende tampoco se puede prestar una ayuda social en la cual uno exprese que es cristiano. Entonces, eso claramente restringe nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de expresión. Y no solamente al mundo evangélico, sino también a todos los demás, porque claro, sería bien personalista decir el mundo evangélico, si además están otras religiones como son los mormones, los testigos de Jehová, el mundo católico, y creemos que en un mundo como el nuestro deben tener acceso, todos tenemos algo que aportar. Por supuesto, Ángel, y claro, solamente para hacer el punto y dejarlo absolutamente claro, un Estado laico es un Estado el cual se declara laico, y uno laicista es el cual está imponiendo el laicismo a los distintos órganos que actúan dentro de la sociedad, no solamente estatales. ¿A eso tú te refieres? Claro, o sea, imponen esta visión atea, ¿cierto?, del gobierno, del Estado, que muchas veces impide que otras visiones se puedan manifestar. Ahora en la práctica, al menos en Uruguay, los que se la llevan más difícil son los cristianos. Son los que más sufren discriminación en cuanto a eso. Perfecto. Ahora también quería citar brevemente algo textual que ustedes entregaron en su último comunicado. El tercer punto: el mundo cristiano evangélico por esencia es reformador y no revolucionario. Considera que las antiguas generaciones, sean estas de uno u otro sector político, nos han dejado experiencias, reflexiones y conocimiento útil. No existe una generación iluminada que pueda comenzar todo desde cero sin cometer grandes errores. La mayoría de las veces estos procesos, sobre todo en América Latina, han terminado en lo mismo e incluso peor, destruyendo economías pujantes, trayendo caos social y desigualdad con carestía insoportable, como el caso venezolano ustedes ponen entre paréntesis. Entonces, ¿a ustedes realmente les preocupa que de entrada a la hoja en blanco ya se esté influenciando la población, que de la nueva constitución debe incluir un modelo económico que no sea el actual? Respecto de eso, ustedes puedo desprender de que tanto en los argumentos que has dado de educación, respecto también de la formación del Estado, en general ustedes lo que temen es que esta nueva constitución se transforme en una hoja de ruta para transformar a Chile en un Estado totalitario. O sea, no puedo asegurar que vayamos a llegar a ser un Estado totalitario, ¿ya? Pero se corre el riesgo de... Se puede correr el riesgo de, pero además, que yo creo que es más importante que ser un Estado totalitario, porque claro, ahí podemos caer en la caricatura, ¿cierto?, de que vamos a hacer Chilezuela, como sostienen algunos. No, yo creo que lo más importante acá es, con respecto a los grandes errores, es el tema de que los problemas sociales no son solucionados, ¿ya? Y tenemos no solamente el caso de Venezuela. Latinoamérica, yo estaba leyendo hace poco un artículo de un diario alemán, y ahí nos llaman, a ver si lo encuentro por acá, no me acuerdo dónde lo dejé, pero ahí nos llaman como romanticistas a los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el caso de Bolivia, hay 19 constituciones hasta el momento que se han hecho. Ecuador son 20, Venezuela 26, Colombia 16. Y si nosotros vemos el ejemplo de estos países, no solamente del venezolano, vemos que los problemas sociales que supuestamente están consagrados en sus constituciones, ¿cierto?, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, no son resueltos. Y la gente muchas veces piensa que, de buena voluntad, que si la constitución cambia desde cero, ahora sí vamos a tener un país moderno, un país desarrollado. Y la verdad es que en los casos que nosotros vemos acá en Latinoamérica, eso no ha pasado. Y si nosotros vamos a otros países como Alemania, como Francia, como Estados Unidos,
vemos que tampoco ellos han comenzado una constitución desde cero, sino que lo que han hecho es ir modificando los puntos que están mal, específicamente los puntos que pueden perjudicar a la ciudadanía, y han ido avanzando sobre eso. Yo creo que eso es mucho más sano que comenzar desde cero y exponernos a un riesgo que en un caso extremo puede ser cierto, como el caso venezolano. Por supuesto, y finalmente, Ángel, inmediatamente te dejo amarrado, te voy a volver a invitar durante estos próximos días porque estoy viendo que tienen muchos temas que tocar respecto de lo que ustedes han documentado como argumentos para hablar sobre el próximo plebiscito, pero quería consultarte solamente en el caso de que finalmente se den las proyecciones y finalmente gane la prueba. ¿Ustedes van a participar dentro de las elecciones con candidatos de constituyentes tratando de defender lo que ustedes creen que debe estar en la Constitución? Sí, de todas maneras. O sea, nosotros creemos en la democracia. Por lo tanto, esta es nuestra primera instancia donde nosotros estamos defendiendo nuestro punto. Y nosotros creemos que es mejor rechazar que aprobar. ¿Ya? Eso es lo primero. Pero obviamente si en nuestro punto pierde, ¿cierto? Nosotros no vamos a salir a quemar, ¿cierto? Todos Chile, no vamos a salir a ser violentos, no, vamos a seguir participando de las instancias democráticas, y la segunda instancia democrática que tenemos es participar como constituyente. Obviamente se nos viene difícil por lo que yo mencionaba al principio, porque esto está condicionado para los bloques políticos, y por lo tanto los independientes vamos a tener que ver cómo nosotros podemos ser parte de eso. Yo en mi caso no pertenezco a ningún partido político hasta el momento, y espero que se levanten opciones para nosotros. Pero después también viene lo que es el plebiscito de salida. Entonces todavía quedan distintas instancias, y en todas esas instancias vamos a participar. ¿Por qué? Porque esta primera instancia es una instancia democrática donde nosotros nos podemos expresar, y no como sostienen algunos que después los del rechazo van a querer estar, ¿cierto?, teniendo constituyentes y cómo no pueden, ¿cierto? Y eso es una caricatura más, porque esto es simplemente un modo en que nosotros nos podemos manifestar a través de este plebiscito, y es tan válido la opción del apruebo como la opción del rechazo. Por lo tanto, nosotros creemos que lo mejor es en este momento el rechazo por las razones que exponía y otras más. Pero obviamente si gana la otra opción, insisto en lo mismo, vamos a seguir acudiendo a todas las instancias democráticas. Por supuesto, a mí me gusta una analogía, Ángel, que por ejemplo ustedes, el grupo que tú compones con familia, son parte de esta gran casa que es Chile, y ahora se está optando por la opción del rechazo, que implica igual cambiar, enchular la casa, agrandarla, extenderla, cambiar ciertas cosas, o el apruebo, hacer una casa nueva desde cero. En el caso de que pierda la opción de arreglar la casa antigua y tener la casa nueva, ¿ustedes se van a tener que ir de la casa o tienen que participar de hacer la casa nueva?